Yo sé que muchas personas en el día de hoy van a entender muchas cosas de lo que nosotros venimos hablando y también la Biblia. Vamos a tratar de comprender la Biblia un poco más del punto de vista bíblico, que es lo que ellos hablan y a qué se están refiriendo. ¿Ok? Y yo sé que eso dibujo a la gente le llama la atención. Sí. Y eso significa que nosotros aquí y usted que nos ve allá tiene que tener una libreta en su casa y su Biblia en su mano para que podamos entender lo que vamos a hablar aquí. Comparte este video. Sí. Si usted entiende y comprende que le puede servir de algo a cualquier otra persona. Y antes de empezar el estudio, yo quiero decirle del fondo de mi alma, si usted entiende y usted comprende de que usted lo sabe todo, de que usted no tiene nada más que aprender en referente a la Biblia, entonces este video no es para usted. Desde el fondo de mi corazón te lo digo, esto no es para ti. Ahora, si usted es una persona que usted quizá da el derecho de la duda a otra persona y tiene eso de que quizá pueda aprender algo más de cualquier persona o de un ignorante, entonces ve el video, abre tu corazón y tu mente. No te estamos diciendo que no creas, ni tú estás sujeto a creer lo que se dice aquí. Nosotros aquí en este canal estudiamos la Biblia desde otro punto de vista no religioso. Nosotros no somos religiosos. ¿Ok? La religión ha hecho demasiado daño en este mundo. Ha matado, en el mundo se dice que hay 8.000 millones de personas. La religión ha matado más que eso. El doble. Más que el doble, más que el triple. La religión. Por ende, no somos religiosos. ¿Ok? No venimos por aquí tampoco para que tú te sientas mal, ni te sientas ofendido, sino te lo estamos diciendo a ti claramente. No, que no venimos con esas intenciones tampoco. Esa no es la intención mía, ni la de este canal. Y no creo que sea la tuya tampoco. Creo que nosotros aquí, las personas que nos ven a nosotros, nosotros ya empezamos a ver la vida desde otro punto de vista. ¿Ok? Cuando tú estudias la Biblia desde el punto sistemático, tu vida y tu mente cambian de una manera drástica. Se va a notar tu manera de pensar. ¿Ok? Y nada, solamente quería decirle eso al principio. Así que si usted está dispuesto a, qué sé yo, a aprender algo nuevo o escuchar algo nuevo, pues bienvenido, hermano. Así que ten tu Biblia al lado tuyo, porque vamos a citar varios versículos. Sí. Sí, es como tú dices, que nosotros no le brindamos o no le enseñamos de la manera religiosa o tal cual como está escrito. Nosotros no creemos en la Biblia tal cual como está escrito. ¿Por qué no creemos tal y cual como está escrito? Porque así lo ha enseñado la religión, así lo ha enseñado los pastores y así lo ha enseñado toda persona que lo entiende y lo comprenda, que la Biblia es tal y cual. Nosotros no creemos la Biblia tal cual, mi gente. Siempre se lo venimos diciendo por aquí y siempre se lo hemos venido explicándole, que es muy importante saber los términos de las palabras, el contexto de qué se habla, de qué se está hablando, qué es lo que quieren hablar, qué es lo que quieren, qué es lo que quieren decirnos, a qué se están refiriendo, porque con el tiempo la palabra toman un sentido diferente, exacto, va cambiando el sentido al actual. No es lo mismo que tú tienes un sentido de una palabra a tú entenderla en el 500 años, o en el 400, o en el 200. Es diferente, cambia el sentido a lo que en ese entonces, a 3.000 años atrás o 2.000 años atrás,
se hablaba actualmente, cambia el sentido. Por eso siempre le hemos dicho a ustedes que la Biblia no se debe de tomar de la manera literal. Y no es para que beneficiarnos de que con esa manera, sino para que las personas logren entender y comprender de qué se trata esto. Y que, exacto, o sea, siempre se lo decimos que literalmente te va a hacer daño. Exacto, literalmente va a hacer daño, literalmente te va a volver un ateo, literalmente te va a hacer daño mentalmente si la toma la Biblia tal y cual como está escrito, mi gente. Tú sabes que ayer yo vi una serie, recientemente en Netflix, de una mujer que ellos siempre como que tienen el mismo patrón, como que son que súper elegidos y que Dios le encarga cosas, tú sabes, que Dios la eligió a ella y así. En fin, fue que ella asesinó a sus 2 hijos. Ok. Pues sí, mi gente. Sí, entonces nosotros por aquí, cuando usted nos vea a nosotros hablando de la Biblia, usted tiene que tener claro en su mente de que nosotros a ustedes no se lo vamos a brindar o no le vamos a darle o a darle la Biblia de una manera religiosa. Nunca te vamos a brindar a ti de un Salvador literal. No te lo estamos brindando de esa manera. Nosotros conocimos quién fue Cristo. También como nosotros siempre le decimos a la persona que nosotros conocimos a Jehová por su nombre. No de oído, nosotros lo conocimos por su nombre a Él. Y su nombre es la ley. Mi gente, aunque sea muy difícil de comprenderse eso, pero Jehová es la ley. Entonces, cuando le estamos hablando del Evangelio o de la Biblia, nosotros no le estamos dándoselo de una manera religiosa, qué es lo que es el Evangelio, porque nosotros comprendimos y entendimos que el Evangelio no es un estilo de vida, no es etiqueta y protocolo. Nosotros entendimos y siempre venimos por aquí hablándole a ustedes de una manera llana y objetiva para que puedan entender. Y que nos ven sin saco y corbata. Exacto, y nos ven siempre a veces con tichel, con gorra, que con cuanta madre ustedes no ven por aquí, diferente a como ustedes siempre lo han estado acostumbrados a ver, hablando por aquí de la Biblia, porque cuando uno tiene un concepto, cuando tú ves a alguien hablando de la Biblia, tiene que estar bien vestido, bien afeitado, que tiene que hablar pausado, con punto y con coma. Nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros siempre le estamos brindando a las personas lo que nosotros comprendimos y entendido del libro, lo que el libro habla, lo que el libro dice. No lo que nosotros nos queremos inventar, no lo que nosotros queremos inventarnos por aquí o lo que nosotros nos soñamos, sino lo que el libro está narrando, lo que el libro dice. Entonces, cuando ya tú te das cuenta de que el libro se trata de un solo tema, entonces de eso nosotros vamos a hablar y tenemos años hablándole a ustedes que Jehová es la ley y que Jesús es diferente. No vinimos por aquí, vamos a estar cambiando, que le vamos a decir de una manera otra cosa y después vamos a cambiar lo que teníamos por verdad y vamos a hablar otra cosa. No, tenemos años firme y ustedes lo han visto, firme. Siempre le hemos dicho que Jehová es la ley. Jesús vino aquí hablando, dando a conocer para que las personas puedan comprender el sentido a dónde estamos metidos y puedan comprender para qué nació, para qué está aquí y para qué nosotros como seres humanos estamos en esta tierra, mi gente. Nosotros estamos brindando a ustedes como una religión, porque no es una religión. El Evangelio no es una religión, mi gente. O un estilo de vida. Exacto, o un estilo de vida. O algo cultural. O algo cultural, exacto. No se lo estamos brindando de esa manera, porque si fuera de esa manera, explicárselo como se lo dicen todos los pastores. Nosotros hace años que al mundo nosotros le hemos dado ya 500 vueltas ya. Si es de la manera como los pastores hablan. Porque de conocimiento de ellos nosotros sabemos. Y qué es lo que ellos piensan de la Biblia. Pero venimos por aquí enseñando de qué se trata, de la esencia, de su contenido.
Ya las cosas ahí varían, ahí cambia. Entonces estamos tratando de explicarle a la persona, no te estamos brindando a ti un salvador. Te estamos hablando a ti del evangelio, de lo que cambia este mundo, lo que cambia el mundo, que es lo que habló Jesús, o Jesucristo, o Cristo Jesús, como quiera que tú le llames, o Yeshua, ese hombre, ese cuerpo que vino aquí hablando el evangelio. No es un estilo de vida, no es una religión. Es para cambiar el mundo, es para cambiar este sistema, mi gente. Este sistema donde estamos metidos. Y para agregarle lo que tú estás diciendo, y si Jesús o quien sea no existió, entonces lo estamos diciendo nosotros. Exacto. Y tú te vas a dar cuenta en este video ahora. Exacto. Sí, porque hay gente que dice que no, que Jesucristo no existió nada. Exactamente. Jesucristo no existió nada. Entonces lo estamos diciendo nosotros aquí ahora, por si acaso. Entonces en este video usted se va a dar cuenta aquí qué es lo que pasa con la persona. ¿Qué es lo que la gente tiene en la mente? Exacto. Entonces, como siempre venimos por aquí hablando con el tema, cómo tener la mente de Cristo. Que esos son los pastores, tienen que hablar de esos temas a ustedes, de estos líderes que ellos saben. Lo que se hacen es multimillonarios, no le explican a las personas. Ese tema, el principio del evangelio, eso es como principio. Exacto, que las personas tienen que saber. Esa gente sabían antes. Los que pertenecían al cuerpo de Cristo sabían y enseñó así, lo enseñó, mi gente. No un estilo de vida, no que tú tienes que comportarte de cierta manera. No es eso, el evangelio no es eso. Nosotros tenemos claro eso. Por eso venimos por aquí, firmes siempre con ustedes, con un mismo propósito, con un objetivo de enseñar a la persona o a todo aquel que quiera aprender, de enseñarle de qué se trata la Biblia. Entonces nosotros, estos temas de cómo tener la mente de Cristo, estos pastores no lo explican, no se lo dicen, no sé por qué no le explican esos temas. Y de que la Biblia se trata, mi gente, de naciones, de reyes y de leyes, y que Jehová es el sistema que está encima, la ley. Mi gente, tenemos que tener eso siempre presente, que Jehová es el sistema, la ley. El sistema que te dice a ti que tú tienes que trabajar aquí. El sistema que te dice a ti que tiene que haber pobre y rico aquí. El sistema que te dijo a ti que hace la paz y la guerra. El sistema que te dijo a ti que crea el bien y el mal. Eso es lo que le estamos diciendo a ustedes, que ese es Jehová que lo hace. Que no importa lo que tú hagas aquí, no importa. Sea bien o mal, no importa. Para Jehová no importa. Entonces estamos tratando de explicar a las personas de qué se trata todo esto. Y aparece un hombre que se llama Jesús aquí hablando, enseñando, no dándote un estilo de vida o cómo tú tienes que vestirte. Sí, tú sabes que nosotros venimos de la ignorancia, todos nosotros. Pero estos líderes, como tú dices, a nosotros nos duele porque nosotros tenemos ese sentimiento. Quizá hay personas que no les duele porque no tienen ese sentimiento, el sentimiento de que tú sabes algo y tú sabes que hay gente que tiene más peso que tú, que son supuestamente líderes y eso, y no dicen nada. Es un sentimiento. Entonces nosotros tenemos ese sentimiento y por eso nosotros hacemos mucho énfasis de que usted sepa. Eso es un principio del evangelio. Esto. Exacto. A Felipe, nosotros le dijimos, a Felipe Santiago Canepa, nosotros le dijimos a él, dile a tu gente quién fue Jesús. Ya basta del personaje que tú lees la Biblia. Eso es para principiantes. Eso no es así. Cada vez que yo veo un líder de eso, lo que yo vengo, digo, dile a tu gente quién fue Jesús. Exacto. Para con eso de que el personaje, de que un tipo,
para con eso, para eso, porque tú tienes muchos años en esto. Tú tienes 50 años en esto. Acaba con la ignorancia. Tenemos que acabar con la ignorancia. Por eso tú le dijiste al principio que nosotros no creemos en la Biblia tal cual está escrita de la manera literal. Pero sí nosotros creemos en la Biblia de la manera sistemática. Exacto. De lo que realmente se trata esto aquí. De la manera en que nos dicen en cómo el ser humano aquí, no solamente de que yo y mi familia, no, el ser humano, ¿ok? Cómo debe de convivir aquí, de eso que te habla a ti la Biblia, ¿ok? Y nosotros vemos que están en lo mismo. Sí, por eso que como yo te dije a ti los otros días, que cuando se te habla a ti de Jesús, te habla a ti de una historia literaria, de una historia literaria, pero que esa historia literaria en realidad no pasó en realidad tal cual como está escrito, sino te están hablando de lo que cambia o de lo que quita lo que le hemos explicado. No de un personaje como ustedes me están viendo a mí. Y a la gente le cuesta creer eso. Entonces, exacto. Entonces, por eso se lo di al otro chamaco, el hermano de este muchacho, hablando de Jesús y hablando un tro de lo que era, sin saber quién fue Jesús primeramente. Entonces, cuando tú odias lo que tú no comprendes o tú odias lo que tú no entiendes, entonces tú vas a hablar peste por ahí sin entender nada, sin comprender. Mi gente, siempre se lo hemos diciendo. Como tú le dijiste al iluminado de Orlando, Florida, nosotros le dijimos a un año atrás que le diga a sus ovejas, que entre comillas, Jesús te entregó en tus manos. Entonces dile a ellos, dile quién fue Jesús. Y lo que hizo fue 3 videos, hiciste 3 videos y no dijiste nada. Dijiste lo que está escrito tal cual. Ya tenemos que ir avanzando. Porque ustedes tienen años en esto, estos pastores tienen años en esto, hablándole la misma babosada del libro, tal y cual como está escrito, mi gente, y no es así. No, están muy cómodos, Exacto, están muy cómodos y no quieren explicarle a la gente, explicarle quién fue él. Nosotros vivimos por aquí tratando de explicarle tema tras tema, año tras año, mi gente, por aquí. Sí, por eso quisimos hacer este tema, dándole una pincelada, así, ¿ok? Para que más o menos usted asimile cómo tiene la mente de Cristo, cómo se hace eso, cómo es eso, ¿ok? Hay que parar con la mentira ya. Tanta espiritualidad lo tiene vuelto loco a la gente. Sí. Cuando no entienden algo bíblico, que eso es espiritual. Exacto. Cuando no, su vida, eso es espiritual. Cambia eso, que eso no es así, hermano. Tiene que estudiar ese libro y cuestionarlo. Más o menos tiene que volverte loco para que tú entiendas algo. Porque eso es de día y de noche. Tú tienes que meditar eso. Exacto. Deja de repetir, hay que dejar de repetir. Yo siempre se lo aconsejo como amigo, como hermano. Dejemos de repetir. No ignore que venimos de la ignorancia. Dejemos de repetir. Deja de repetir aún lo que está aquí, mira. Lo que está escrito ahí. Por eso cuando yo escucho una gente que hablándome a mí lo que está escrito aquí, tal cual, ya yo sé que no sabe. Exacto. O sea, que el conocimiento del cero. Es como tú dices, que cuando está diciendo a un bebé que diga papá. O sea, no tiene, ¿cómo le digo, mi gente? Para que usted entienda, mire, como el ejemplo que tú dijiste ahora. Cuando usted le dice a un bebé, a un niño de 3 años, cuando está empezando a hablar, y tú le dices, di papá, ¿tú crees que el bebé sabe lo que él está diciendo? El bebé no sabe porque no tiene ese sentimiento. De ese sentimiento yo le hablo a ustedes cuando usted sabe algo. Tú sabes, si yo voy pasando y el niño dice eso, yo sé lo que él está diciendo.
El niño no sabe. Entonces los cristianos que estudian eso y también los judíos que estudian eso son como bebés, que ellos repiten las cosas y no entienden qué es lo que dicen. Exactamente. No están ellos están repitiendo, pero no tienen ese sentimiento, no lo tienen porque no saben, solamente repiten. Entonces, eso es lo que nosotros le decimos a ustedes, que tienen que romper la gente. Ahora, si usted entiende que usted comprende todo, hermano, tranquilo, siga así tranquilito. ¿Ok? Estás tranquilito, lo único que tú estás condenando a tu familia, a tu descendencia que viene detrás de ti, que no sepa nada y que lo cojan de pendejo. Eso es lo que tú estás haciendo nada más. Entonces te estamos diciendo a ti, hay que romper esa ignorancia. Deja que la Biblia te enseñe, no sea más inteligente que ella. No sea más inteligente que la Biblia deja que te enseñe. Y ella te va a explicar a ti todo lo que nosotros sabemos, tú lo vas a ver. Porque se trata de un solo tema. Papá, no es que fulano es más inteligente que el otro. No, yo no me creo más inteligente que nadie. Lo único que nosotros hicimos fue que pusimos mucho tiempo y voluntad. ¿Ok? Entonces, mi gente, quisimos dibujar esto aquí para que usted vaya entendiendo más o menos de lo que Jesucristo aquí ha hablado. Exacto. ¿Ok? Vamos a darle el primer versículo a la gente. Tú sabes que exactamente, entonces tú sabes que es muy interesante, que siempre se lo hemos dicho a la persona y se lo vamos a leer de nuevo, que está en Romanos capítulo 5, verso 12. Se lo vamos a explicar sencillamente y llano para las personas que están aquí. Capítulo 5, me dijo, ¿no? Capítulo 5, verso 12. Sí, Romanos 5, 12, exacto. Para las personas que quieran aprender, que quieran de verdad, que están ya cansados de entenderla de la manera tal y cual como está escrito, porque tal y cual como está escrito es muy confuso. No se entiende. Ellos lo saben eso. La manera como está tal y cual así, no se entiende. No trate de ser más inteligente, hermano. Y tú lo sabes. Entonces, no trate de ser más inteligente que otro o que la Biblia misma. Trate de que la Biblia te enseñe, te trate de guiarte. Y así, cuando tú logras entender eso, entonces va a hablar de un solo tema. Va a hablar del tema que te habla a ti de la Biblia. Que te habla a ti de la Biblia, que vinimos aquí nosotros. Que tenemos años aquí hablándole. Y que no hemos cambiado. Nuestro tema no ha cambiado. Siempre ha sido el mismo. Si ustedes ven, notan los videos que nosotros hemos hecho, los temas siempre han sido lo mismo. Sí. En diferentes títulos. Pero es lo mismo. Como la Biblia. Exacto, te habla a ti de lo mismo, Te habla a ti de un solo tema, no de muchos temas. De que aquí, de que aquí y que allá. Exacto, es como tú le estás diciendo. Bíblicamente, mira, tú tienes la historia de Sansón. Sí. Tienes la historia de David. La de José. Y todos te están diciendo a ti lo mismo. Del mismo tema, exacto. Diferente historia. Diferentes historias. El objetivo, la base central es un solo tema que te habla, de un solo. Entonces, por aquí nosotros venimos hablándole a ustedes de un solo tema, de qué se trata la Biblia, no lo que nosotros tratamos de decirle. Porque de tratar de decir nosotros podemos decirle cualquier cosa. Y repetir lo que todos dicen. Vamos a leer de aquí. Entonces, aquí en Romanos capítulo 5, verso 12, vamos a leer aquí algo muy interesante que es muy bien, va con el tema. Cómo tener la mente de Cristo. Cómo tener la mente de Cristo, mi gente. Y aquí te dice a ti, por tanto, como el pecado entró al mundo, te dice a ti Romanos 5:12. ¿Y qué es lo que es el pecado, muchacho? El pecado es el sistema. Religiosamente hablando, el pecado no existe. Religiosamente hablando, Sí. para que no se me confundan. Cuando le estamos hablando a ustedes del pecado, te estamos hablando a ti que me está escuchando con tus oídos, que te estamos diciendo que es el sistema. Cuando te digamos el pecado, tu mente tiene que razonar de si me están hablando del sistema. Tú sabes que, sí, tú sabes que tú dijiste algo aquí que religiosamente, sabes que la sociedad
está moldeada por la religión. Sí, Vamos a decir que el pecado para ellos es lo que es inmoral. ¿Se podría decir? sí, El pecado, religiosamente hablando, es lo que es inmoral para el ser humano. sí, lo que es inmoral para la sociedad. Exacto. Pero como estamos hablando sistemáticamente, y de eso que te está hablando a ti la Biblia, ellos están hablando a ti del sistema. Exacto. ¿Ok? Aquí, él se está refiriendo al sistema. Exacto. Entonces, después de aquí te dice, entró al mundo, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado, que es el sistema, después te dice a ti, y por el pecado la muerte. ¿Y qué es lo que es la muerte bíblicamente hablando? La ley, la justicia terrenal. Sí, por eso lo pintamos aquí. Por eso te pintamos a ti un muñequito que tú lo conoces, que es este. Que tú muy bien lo conoces, no hay que hablarte mucho de eso. Sí, las personas saben eso, pero antes de eso, para explicar a la gente que una cosa trae la otra. Exacto. Por eso que te está diciendo aquí. Exacto. Y no, dame el verso el otro verso para leérselo, para explicarle más detalladamente a la persona aquí. Que está en Proverbio 22. Exactamente, en Proverbio 22:2. Pero cuando estamos diciendo a usted ahí, mi gente, que el pecado es el sistema y la muerte no es tal y cual como tú lo entiendes. Dije que te moriste. Ajá. Nosotros sabemos eso, pues, para que no te me confunda. No estamos hablando a ti de muerte literal. Te estamos hablando a ti cuando se te habla a ti bíblicamente muerte en el Viejo Testamento, se te está hablando a ti de la justicia terrenal. Entonces, por el pecado, la muerte. Por el sistema, la muerte. Entonces, la muerte pasó a todos los hombres. Porque todos pecaron. Cuando introducen el sistema o el pecado, el ser humano, aquí nosotros como seres humanos nos corrompimos mentalmente, nos corrompimos. Presten atención, mi gente, que es muy interesante. Cuando introducen el pecado al mundo, nos corrompimos, y al corrompernos los seres humanos, eso trae el pecado, trajo la muerte, que es la justicia, lo que tú conoces aquí, lo que está en las cortes. Entonces, al tú corromperte o tener la mente corrompida, porque la gente piensa que tener la mente corrompida es como que son personas como que están como defectuosas, piensan, o como que piensan maldad, o piensan, hay muchísima gente aquí que literalmente hablando no le hacen daño a nadie, pero tienen su mente exactamente, no le han hecho nada a nadie, no roban, no esto, no lo otro, pero tienen su mente corrompida por el sistema. El sistema te corrompió. Todo lo que tú tienes está corrompido, tanto como el amor que tú sientes o el amor que tú tienes hacia tus seres queridos es un amor que es falso, es un amor que es mentira, es un amor que hace daño, es un amor que se irrita, es un amor que se envanece, es un amor que siente ira. Ese amor que tú sientes o que nosotros sentimos como seres humanos aquí va a traer el odio. Porque el pecado lo trae, nos corrompimos. Entonces ya nosotros vamos a pensar, al pensar así, que la mente corrompida, vamos a pensar para nosotros mismos primero. Para nosotros primero, nosotros. Tú como ser humano vas a pensar tú, primero tú, segundo tú y tercero tú por si falla. Exacto, pero hay que explicarle a la gente por qué está pensando así. Exacto. Porque nada viene de la nada. Exactamente. Nada viene de la nada. El egoísmo de la persona no viene de la nada. No. ¿Ok? Vamos a leerle aquí en Proverbio 22:2. Vamos a leerle este pasaje. Exacto. Entonces ahí en Proverbio 22:2 te dice que la riqueza y la pobreza tienen algo en común,
que fueron hechos por el pecado, fueron hechos por el sistema, fue hecho por Jehová, te dice a ti, la Biblia te dice a ti, Jehová te dice, pero como nosotros lo conocimos por su nombre, te lo estamos dando a conocer, que es el sistema, la ley, hermano. Sí. Antes del sistema no existía eso. No existía pobreza ni riqueza. Eso implica muchas cosas. Aquí, yo dije en un video, cuando se introduce eso, en la mente del ser humano se volvió un corre-corre. Se volvió. Ya todo el mundo ahí entró el egoísmo a flor de piel. El egoísmo. Ya todo el mundo ya quería tener lo de él. Lo mío es mío. Exacto, eso lo estoy explicando, que ya tú vas a pensar. Sí, pero yo le estoy diciendo a ellos, ¿de dónde viene? ¿De dónde yo sé que se lo dijiste, y ellos saben también, pero le estoy diciendo, ¿de dónde que viene? ¿Qué fue lo que te corrompió a ti como ser humano? Hay pobre y rico aquí en el mundo establecido, en el mundo entero. Si te vas para la India hay pobre y rico, en Cuba hay pobre y rico, aunque ellos se tilden de comunistas. Sí. Porque hay un grupo que son ricos millonarios allá. Y en Venezuela también. Los que rigen. Y en Venezuela también hay pobre y rico. También hay pobre y rico. Exacto. Y en Colombia también, y en México también. ¿Tú te acuerdas una vez que nosotros estábamos pensando, qué tal si, así, pensando a lo loco, qué tal si realmente todos somos aquí pobres? Que los funcionarios de nuestros países sean pobres, que trabajen igual como nosotros, que trabajen 8 horas, que el mismo sueldo todo, el mismo sueldo todito. Y que simplemente el beneficiario mayor sea él. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal si es así? Nosotros pensando a lo loco. ¿Tú te acuerdas? Nosotros llegamos a pensar, a eso llaman Egipto. Nosotros pensamos muchas cosas a lo loco. Pero vamos a enfocarnos en el tema, porque después la mente de la gente vaga mucho. Y si mencionamos algo fuera del tema, pues se concentran, entonces escriben algo de lo que estamos hablando, así a lo loco. Entonces no quieren como enfocarse en lo que verdaderamente se está tratando el tema, o de que verdaderamente se trata, porque es muy interesante para que usted pueda comprender, como te estamos diciendo, cómo tener la mente de Cristo. Y te estamos explicando que la mente del ser humano se corrompió, va a pensar para ti mismo primero. Sí, así te hizo pensar a ti el sistema. Jehová te hizo que tú pienses de esa manera. Por causa de todo eso. Exacto. Entonces ya todo eso causó ese revuelo. Que yo voy a pensar yo primero. Y yo tengo que estar bien yo primero. Y yo primero, todo yo, y amarme yo. El sistema te enseñó eso. La mente del ser humano está corrompida. Y te hace pensar de que tú tienes que amarte tú primero. Sí. Tú tienes que amarte tú primero. Sistema te enseñó eso. Jehová te enseñó que tú tienes que amarte tú mismo primero. Y que el amor que nosotros tenemos como seres humanos aquí fue impuesto por el sistema. Que es un amor que busca lo suyo. Que yo amo al que me ama. Que si usted me busca, yo te busco. Si usted no me busca, yo no lo busco a usted. Si usted me saluda, yo lo saludo. Si usted no me saluda, yo no lo voy a saludar. Un amor egoísta tenemos nosotros, los seres humanos, y eso es lo que nosotros tenemos aquí, y estamos corrompidos, y pensamos y entendemos que eso es un amor que tenemos nosotros. Entonces, al estar corrompida el ser humano, corrompido de esa manera, que va a pensar todo para ti y todo para uno mismo, entonces el sistema se encargó de traer la muerte, y la muerte es la justicia. ¿Por qué? Porque estamos pensando para nosotros, no estamos pensando en el otro. Y vamos a hacer lo que sea. Y vamos a hacer lo que sea para estar bien nosotros, no el otro, no, yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo por si acaso.
Eso es lo que tú piensas. Y no puedes mentir. Todos pensamos así. Exacto, todos pensamos eso. Todos que estamos aquí metidos. Toda persona está aquí metido. Mi gente. Entonces ya cuando te hablan a ti de que todo el mundo es pecador, te lo están diciendo de una manera religiosa, pero te lo estamos explicando de la manera sistemática, que tú vas a pensar para ti, primero tú, y que tú tienes que amarte tú. Eso es, como nosotros estamos diciendo, la carne o el sistema te enseña eso. La carne te enseña que tú tienes que amarte tú. Y nos hemos corrompido de esa manera. Y así fue que nosotros nos corrompimos como humanidad. Entonces, al estar nosotros corrompidos de esa manera, entonces trajeron lo que nosotros tenemos aquí como la justicia. El que robó, castigado. Y tú, como lo ves eso, y la justicia castiga eso, entonces tú no le vas a encontrar ninguna falla. A tus ojos carnales, carnalmente hablando, tú a la justicia terrenal, tú no le vas a encontrar falla porque está haciendo su trabajo. Sí. Está castigando al que viola, al violador de niños, lo agarraron, echaron 30 años. Y tú vas a decir, no, está bien, está castigado, lo agarraron a ese pendejo. Sí. Entonces tú no le vas a encontrar falla. Ey, ojo. No estamos diciendo que estamos de acuerdo. No, pues exactamente, porque hay muchos locos por ahí que nada más quieren escuchar lo que les da la gana. ¿Estamos de acuerdo con la ley terrenal? No estamos de acuerdo. Te lo estamos desglosando para que tú comprendas y entiendas ¿Por qué está? Exacto, ¿por qué existe? ¿Por qué existe y por qué está? Eso lo estamos explicándole a la gente. No te me vayas por otro lado. Diga que están diciendo que es buena. No estamos de acuerdo. Te estamos explicando y te estamos desglosando para que tú comprendas a dónde estamos metidos y sepa el porqué de eso. El porqué de la justicia, el porqué de la ley penal. Y te estamos explicando el por qué existe. Entonces, al existir eso, ya eso va a pensar por ti. Lo va a poner como en el sentido como que va a pensar en su prójimo. Exactamente lo que nosotros tenemos como entendemos qué es lo que es el prójimo, lo que nosotros entendemos. Entonces la justicia va a estar defendiendo por lo que tú no piensas, por lo que tú exactamente, por lo que no se nos fue quitado desde el principio. Muy interesante lo que estamos hablando aquí. Si usted logra entender, su mente va a cambiar, mi gente, su vida va a cambiar, se lo aseguramos. Entonces cuando aquí la justicia va a pensar por lo que tú no quieres pensar, está pensando la justicia. La justicia te dice a ti: no robe, no mate. La justicia, es que estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo, pero te lo estamos explicando para que comprenda. Entonces ya la justicia va a tener lo que se te fue quitado, que fue tu responsabilidad aquí en este mundo. Lo que se te fue quitado aquí en este mundo, que no se te dice, que no te lo dicen, que tú naciste como ser humano aquí con una responsabilidad muy grande. Sí. Y tú como ser humano aquí, nadie te lo ha dicho, ni tu pastor, ni tu líder, ni los youtuberos. Nadie te dice a ti que tú naciste aquí en este mundo con una responsabilidad muy grande. Que tú naciste libre, solamente con una responsabilidad. Exactamente. Que se te fue quitada. Se nos fue quitado y al sernos quitado a nosotros, no nos lo dijeron a nosotros como seres humanos y nosotros no sabemos. Entonces ahí está lo que nosotros conocemos y entendemos como la justicia terrenal que castiga. La penal, la justicia, la ley, castiga a todo aquello que infringe lo que la justicia dicta y dice que está incorrecto. Usted robó, usted sabe lo que te va a pasar. Usted violó, usted sabe lo que le va a pasar. Usted mató, usted sabe lo que le va a pasar. Eso para todo el mundo, en cualquier lado que te metas del mundo. Es así. No hay nadie que esté libre de eso. ¿Por qué estamos nosotros así, que no haya que libre de eso?
Porque la responsabilidad que tenemos se nos fue quitada. Y nosotros no sabemos cuál es nuestra responsabilidad aquí. Estamos como hoja al viento, culpando a nosotros mismos. Mira mira lo otro, mira lo que está haciendo aquel. Y no queremos tomar nuestra responsabilidad para qué naciste. Entonces, la justicia está aquí haciendo ese papel, tomando esa ocasión, o tomando esa responsabilidad que tú no tienes, o que yo no tengo, o que tiene tu vecino, a todas personas así, que no tenemos. Está entonces la justicia que está tomando ese papel. Sí. Está en piedra. Exacto. Entonces está escrito en piedra para que no se te olvide. Y castiga también para que no se te olvide, para que te miente. Nosotros le entregamos, como estamos hablando, nuestra responsabilidad. Nosotros no queremos tener esa responsabilidad como seres humanos aquí. Nosotros se le entregamos aquí, a este que se le entregamos. Sí, así mismo. Entonces nosotros vamos a leer un verso que está en Éxodo, capítulo 20, verso 7. Eso, hola. Éxodo. Tú sabes que a este personaje, mi gente, por eso... ¿Capítulo qué? Capítulo 20, verso 7. Por eso, mi gente, que es muy importante entender y comprender los términos de las palabras. Es muy importante. Si tú eres... Por eso que la gente se lleva con cualquier loquito o cualquier religioso resentido, con los pastores, con la religión, hay que hablarte de la Biblia sin entender y odiando lo que no comprende y odiando lo que no entiende. Siempre se lo hemos dicho que es muy importante los términos de las palabras, qué se está refiriendo, cómo se lo están diciendo y a qué o cómo o qué significa. No que me voy a meter para Google para buscar un significado, un sinónimo en Google. Google te va a engañar porque es parte de este maldito mundo, es parte de este sistema, hermano. Tú tienes que meditar la Biblia, pensar, y la gente no le gusta pensar mucho. Es como básicamente lo mismo que estamos hablando. Exacto. Que esa responsabilidad de tú leer y estudiar, tú se la dejas en manos de un líder. Exacto. Entonces está ahí la gente sentado, el líder hablándole que está repitiendo como los bebés, lo que no entiende, y hablándole por ahí para abajo, tal y cual como está escrito. Sí, que la palabra de Dios dice aquí tal cosa y tal cosa. Y cierran el libro y comienzan a dar su propio sermón. Sí, Lo que ellos creen. Mi gente. Eso es como cuando están como en un grupo de rehabilitación. Así que yo lo veo. Y los que están sentados son personas que necesitan ser rehabilitados. Exacto. Y está un tipo en un púlpito hablándole a ellos. Tú sabes, rehabilitarlos. Pero la gente ni cuenta se da. Exacto, por eso es lo que te estoy diciendo. Tú una vez dijiste que yo tirar el libro para arriba y a donde caiga. Vamos a dar ese. Oh, sí, mira, el Señor no habló. Tiramos el libro para arriba y quedó abierto. Oh, sí, vamos a hablar de esto. Sí, porque saben hablarte. Estudiaron para eso. Exacto. Pero de conocimiento y de qué se trata el libro, no están cero. No saben. Porque están repitiendo lo que está escrito, mi gente. Y ustedes ven muchos locos hablando de ustedes que sí yo entienden. Y no entienden nada porque te lo están leyendo tal y cual. Tal cual como está escrito. Y tal y cual como está escrito, nosotros podemos decirle a ustedes por aquí. Miren, aquí. Pero el hecho de que usted trate de explicar a la gente el significado y los sinónimos de las palabras y explicarle qué significa es muy diferente. ¿Tú crees que nosotros estamos tratando de darle el sentimiento a la gente? Para que comprendan. Exacto, porque cuando tú entiendes algo, tú tienes un sentimiento. Sí. Si yo te estoy hablando de algo y no te explico las cosas, tú no tienes ningún tipo de sentimiento. Tú lo puedes tener raramente como lo tienen ellos. Sí. Entonces, por eso que le estoy diciendo que en Éxodo 27 es muy importante los términos de las palabras. Aquí te habla a ti, te dice a ti, no tomará
Es 27. No, 2017. 2017, mi gente, perdón. 2017. Éxodo 2017. Exactamente. Ahí te dice a ti la ley, te dice a ti ahí, no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, cuando tú lees ese verso, tú piensas literalmente que te lo están diciendo a ti. A ti. Tú lo lees y lees ese verso y tú dices, pues mira. A mí me lo están diciendo. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Mira, me están diciendo eso a mí. Como persona, a mí me lo están diciendo. Porque me están hablando del prójimo. Cuando en la Biblia, mi gente, a ti se te está hablando a ti del prójimo. Pues tienen que especificarle. Exacto. Estamos en el Viejo Testamento. Exactamente, que eso le va a decir. Nosotros, cuando la Biblia te habla a ti del prójimo en el Viejo Testamento, ¿cómo fue que ustedes dijeron? En el Viejo Testamento, o en la Torah, o en el Tanao, como quiera que tú le llames, la palabra prójimo, tú tienes que comprender eso, esa palabra, para que puedas comprender lo que se está hablando de ti ahí. Pero si tú no comprendes y repites lo que está escrito, pensando que tu prójimo es el que está al lado, está frito. Entonces, nosotros ahora vamos a saber ahora y a investigar quién es el prójimo, de qué prójimo es que está hablando a ti. Entonces, la Biblia, y cuando se te habla a ti de prójimo, se te está hablando a ti de la ley. De la justicia. Ese es el prójimo que se te está hablando a ti en Éxodo. No de tu prójimo que está al lado tuyo. Porque yo sé que tú estás leyendo y te dice a ti no codices el amor de tu prójimo. No esto de la casa de tu prójimo. Sí, pero la gente conoce lo que es tu prójimo, quien tú ves. Eso fue después de Jesucristo. Sí. Pero no, estamos hablando aquí antes de Jesucristo. Antes de Jesucristo. Ahí. Eso le estamos explicando, que el prójimo para ellos era este. ¿Ok? Es el prójimo. Que tú sepas que el prójimo tuyo es otra persona. Eso tú lo supiste o lo supieron después de Cristo. Exacto. Cuando ya vino, que él se lo explicó. Pero para allá vamos. Sigue leyendo el otro verso. Entonces vamos a leer aquí en Levítico 19:13. Levítico. Entonces ese prójimo te está diciendo que va a actuar imparcial, que no va a codiciar, no va a hacer nada indebido, pero te lo está diciendo es que va a ser justo. Exactamente, que ese prójimo que te está hablando a ti en el Viejo Testamento, que entre comillas es justo, no tiene bando, que te estamos explicando que es la justicia. Ese es el prójimo que se te está hablando a ti en el Viejo Testamento. No un estilo de vida, no es tu prójimo después de Cristo. Entonces Levítico 19:13 dice así: está hablando el prójimo. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Te dice a ti ahí. Vamos a leer el otro que está ahí mismo en el 15. Ahí mismo, el verso 15. Exacto, en el 15, hablándote a ti. Ese es el prójimo que se te está hablando a ti en el Viejo Testamento, que es el que va a ser, el que va a defender, el que va a actuar, el que va a pensar. Exacto, el que va a pensar por ti, el que va a pensar, al tú tener tu mente corrompida, egoístamente. Exactamente, al tener tu mente así, que piensa para ti, que tú te amas tú, entonces ahí está la ley, ahí está la justicia, que va a defender. A la cual
Entregaste tu responsabilidad. Exacto, nosotros a la cual se nos fue quitado y se le entregaron a esto aquí. Y nosotros estamos aquí así. Entonces aquí te dice el 15, no hará injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, o sea, al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Te dice a ti ahí, diciendo que el prójimo va a ser equitativo, Exacto, por igual. Que sea justo con él. Exactamente. Que no utilice al justo a conveniencia de alguien. Que sea justo aquí, que sea justo con el prójimo. Vamos a leer el 17 también, ahí mismo. Verso 17. Exactamente. Versículo 17, 13, 15 y 17. Exacto, hablando del prójimo. Dice aquí, no aborrecerá a tu hermano en tu corazón, razonará con tu prójimo para que no participe de su pecado. Te dice a ti ese verso. De lo que te leí. Exacto. Entonces, ahora nosotros vamos a leer una pequeña historia en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en el Viejo Testamento. Falta otro verso más, que el 18. Vamos a leer el Levítico 19, 18. Dice así: no te vengará, ni guardará rencor a los hijos de tu pueblo, sino amará a tu prójimo. Si no amará a tu prójimo, si no amará a tu prójimo, se lo repito tanto para que se le grave, para cuando vayamos a leer los otros versos. Si no amará a tu prójimo, si no amará a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, te dice a ti el prójimo. Te dice, amará a tu prójimo. ¿A quién es tu prójimo? A quien tiene, al que piensa por ti. Al que tiene tu responsabilidad. Y al tener tu responsabilidad, ese prójimo, entonces él va a tomar castigo, represalia a todo aquel que infrinja. No robe, no mate. ¿Pero a quién? Al otro, que tú no estás pensando por el otro. Le estás robando al otro. Le estás haciendo daño al otro. Entonces ahí está este prójimo que te va a castigar. Con castigo para que aprenda. Que va a hacer justicia. Exactamente, va a hacer justicia. Entonces, como estamos hablando aquí del... Sí, entonces quizá usted se está preguntando por qué ellos lo toman de esa manera. Y por qué nosotros en este canal pudimos entender que a qué se están refiriendo en el Viejo Testamento con el prójimo. Bueno, pues vamos a leer una pequeña historia que está en Mateo, ¿verdad? Lucas. En Lucas, ¿qué está? Exacto. Lucas 10, 25. ¿Esos son los versos? No, 10, 25 y después del 29 al 36. Ahí mismo, del 29, del 29 al 36. Ok. Exacto. Ahí. Lucas capítulo 10, verso 25. Y también vamos a leer el 29 hasta el 36. A leer esa pequeña historia. Sí. Que es muy interesante. Que es para niños. Para bebé. Sí, así es. Lucas 10. Es muy interesante ese verso y ahí usted va a comprender y entender cómo tener la mente de Cristo. Porque se lo estamos explicando, que la mente del ser humano está corrompida, está pensando para sí mismo. Y al pensar en sí mismo, entonces va a hacer y comprender de que la justicia esté aquí, actuando por eso. Bien. Vamos a leer aquí. 10:25. Aquí está, mira. Aquí dice:
he aquí, un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle. Es el 25. Entonces, 25. Exacto. O sea que lo que queremos hacerle énfasis aquí, que el que le está hablando a Jesús es un intérprete de la ley. ¿Y qué es lo que es un intérprete de la ley? Bueno, que la conoce, no se equivoca, la entiende, la comprende. Es más que eso. Sí, Cualquier loco, cualquier loquito por ahí conoce la ley. sí. Están hablando, te están diciendo a ti, un intérprete de la ley es lo máximo. ¿Cómo se le llama a una gente que cuando tiene un doctorado? Ese es el máximo cuando llega a la universidad, que estudian. Eso es un doctorado. Sí, algo así. Más que eso, refiriéndose a la ley. Un intérprete de la ley es alguien que no hay más que ese. Eso es un nivel Dios, a nivel de conocimiento de la ley. Exacto. Entonces, en el 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dice una pregunta que hace ese intérprete de la ley. Pero la pregunta que hacemos es, ¿ustedes creen que él no sabía cuál era su prójimo en el Viejo Testamento? Porque si él está preguntando quién es mi prójimo, era porque Jesús le estaba rompiendo lo que yo tenía como prójimo. Sí, porque es una pregunta como, yo sé cuál es mi prójimo. O sea, yo estoy consciente de cuál es mi prójimo. Exacto. Y le hace la pregunta a Jesús, ¿cuál es mi prójimo? Dime tú cuál es mi prójimo, sábelo todo. ¿Sabes? Porque ya al tú saber cuál es tu prójimo y yo hablarte a ti hablando de que lo que tú tienes como prójimo no es, entonces yo voy a querer saber cuál es mi prójimo, porque el que yo tengo aquí es mi prójimo, que es la justicia, que es el que resuelve por mí. Exacto. Es el que tiene la cosa aquí en orden. Es el prójimo que está aquí. Entonces, al tú decirle que no, que ese no es tu prójimo, entonces yo te voy a preguntar, entonces, ¿cuál es mi prójimo, hermano? Exacto, por eso le dijimos a ustedes que aquí, empezando en el verso 25, él no está hablando con cualquiera. Te están poniendo un ejemplo de alguien que el conocimiento de esa persona no hay más para allá. Nadie sabe más que esa gente. ¿Ok? Por eso te lo ponen aquí a ti, para que tú sepas con quién es que él está hablando. ¿Con quién? Exacto. ¿Con quién es que Jesús era que estaba hablando? Que no es un tipo que está adivinando. No, que él sabía y estaba seguro. ¿Ok? Y por eso aquí a ti te dice que él le pregunta, para querer justificarse, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Para justificarse, para justificar esto. Exacto, porque él sabía que ese era su prójimo. Exacto, por eso es que la gente, nosotros venimos por aquí para que nosotros aprendamos lo que tú y lo que nos dijeron a nosotros cuando niños. No es. Tú lo ves así, simple y sencillo. Ay, qué simple, eso yo lo entiendo, Jesucristo. Sí. Pero son cosas que te las ponen a ti como que te lo están explicando con peras y manzanas, facilito. Pero son cosas que son más profundas de ahí y te lo están diciendo todas así para que tú quizás lo puedas entender, pero no es así. Le estamos explicando aquí que él está hablando con un intérprete de la ley, lo máximo que conocía la ley. Exacto. Entonces, vamos a leer el 30 y vamos a seguir leyendo. En el 30, Lucas 10:30 dice, respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. El 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. O sea, cuando te está mencionando un sacerdote es que es parte, como del cuerpo. exacto, es parte de este sistema, es parte de la ley. Es parte del cuerpo de la justicia. Exactamente. La justicia es un cuerpo. Exacto. Entonces, ese sacerdote, él sabía cuál era su prójimo. Por eso fue que él lo vio tirado al tipo
Y siguió derecho. siguió derecho, porque él sabía cuál era su prójimo, igual como el que le preguntó a Jesús. Y entonces, ¿cuál es mi prójimo? Porque él se sintió como adolido, ¿qué se dice la palabra? Adolido. Exacto, porque si no es el que yo tengo por entendido, entonces ¿quién es? Entonces él comienza a explicarle quién es. Oh, mira, para que tú entiendas, pasó un sacerdote. Da un ejemplo también, un ejemplo fácil y sencillo, da. Exacto. Pasó un sacerdote, lo vio tirado, siguió derecho. Pero el sacerdote sabía cuál era su prójimo, porque ya solo leímos ya en el Viejo Testamento. Amará a tu prójimo como a ti mismo, te dice a ti Jehová. Sí. ¿Y por qué él siguió derecho el sacerdote? Porque él sabía que su prójimo no era ese tipo que estaba tirado. Seguimos leyendo. Asimismo, un levita, otro más. Que pertenece al cuerpo. Exacto, que sabía también cuál era su prójimo. Él sabía, no el que está tirado, porque está escrito en la ley, amará a tu prójimo como a ti mismo, te dice Jehová. Pero ellos lo vieron al tipo tirado. ¿Y por qué no lo ayudaron? Porque ese no era su prójimo. Hey, recuerden, señores, estamos hablando antes de Cristo. Exacto. Porque la gente entiende ahora muy bonito. Sí. Pero eso es fácil, muchachos, sencillo. Yo sé cuál es. Tú estás viviendo después de Cristo. Antes de Jesucristo, ese era el prójimo de ellos. Exacto. Y de ti. Mira, hasta ahora. En sentido, para la gente. Sí. Lo que te quiero decir es a la gente, que la gente sabe cuál es tu prójimo, de que, oh, tú eres mi prójimo, tú, el vecino mío, aquella persona, un ser humano igual que yo, es mi prójimo. Es después de Jesucristo. Que la gente sabe eso. Sí. Claro. Antes de él no era así. Eso le estamos explicándole a la gente. Exacto. Entonces, antes de él, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque no tuviera eso ahí escrito, de que de ejemplo de facilísimo, como tú lo ves. No. Antes de él te está diciendo a ti la Biblia que no se veía así. Tu prójimo y tu prójimo y el mío era este. Ese era el prójimo de nosotros. Papá. Exactamente. Entonces el levita, así un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Como estoy explicando, que ellos sabían que el que estaba tirado no era su prójimo. Después otro más, el 33, Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino, viéndole cerca de él y viéndole, fue movido en misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un masón y cuidó de él. Después sigue en el 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te pagaré cuando regrese. Entonces Jesús le hace una pregunta a quien le preguntó a él que quién era su prójimo, porque el que le preguntó quién era su prójimo sabía y entendía que su prójimo era este que está aquí. La justicia, la ley terrenal, la ley penal. Entonces dice aquí dice: ¿quién puede de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces el intérprete de la ley dijo: él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. No haga como los otros que siguieron de largo. Y no lo haga así como ellos lo hacen. Que ese el problema que ellos tenían era la ley. Sí. Exacto, pues él le puso esa suposición al leyente, al lector, al que está leyendo. Pero no fue porque, o sea, que literalmente pasó, sino él está poniendo un ejemplo. Y la misma Biblia te está enseñando a ti de que el prójimo tuyo, ahí fue que se supo que el prójimo tuyo, porque él lo enseñó. Exacto. ¿Quién enseñó lo que tú sabes? ¿Cuál es tu prójimo? Que tu prójimo, un ejemplo, soy yo. Fue después de Cristo.
que se supo eso. Pero que tú sepas eso, como te está diciendo a ti, de nada vale eso. Exacto. Porque todavía tu responsabilidad Se la diste. la tiene él. Exacto. Papá, tu responsabilidad la tiene él. ¿Ok? Exacto, Y eso es lo que está exactamente. pasando. Entonces, lo que queremos decir a la persona es que aquí en esa enseñanza que tenemos aquí nosotros, como Jesús lo está enseñando, es que tú pienses por tu prójimo, que tú pienses por el otro, no que tú pienses por ti, sino que tú pienses en el otro. La mente de Cristo enseñaba que tú tienes que pensar por el otro. Primero, antes que ti mismo. No como el sistema te enseñó. No es como tú lo entiendes, amigo. Yo primero y después los demás. No, mi hermano. Los demás primero y después tú. Sí, porque Así fue que es el evangelio que enseñó Jesús. la carne enseña eso. Exacto. La carne te enseña a ti a que tú primero y después los demás. Tú tienes que estar bien tú. Tú no pienses más nadie que tú. Entonces, Jesucristo lo que te enseña a ti es a que tú pienses en los demás primero, antes que tú. Exacto. Entonces, así, tu responsabilidad, que la tiene Él, por eso es que te dice a ti la Biblia, que la completa, que la finaliza. ¿Qué Exacto. finaliza? Esto, lo finaliza. Lo finaliza. Ya tú no necesitas eso. Nosotros no necesitamos eso. El ser humano, por eso muchísimas veces yo te he dicho a ti, el ser humano tiene que estar, y a ustedes, tenemos que estar así bajo la ley. Dios fracasó, que tenemos... Tú eres un animal. Nosotros somos animales. Es que el ser humano, el sistema volvió al ser humano tan egoísta que... Sí, es así, porque es que nosotros vamos a pensar, como tú estamos explicándole a la gente, nosotros vamos a pensar para nosotros mismos primero. Todo es para nosotros mismos, y ya hay egoísmo. Exacto, entonces aquí entra este pendejo. Entonces ahí entra, exactamente, entonces ahí entra la muerte. Entonces, exacto, entonces el tipo estaba justificando esto. Sí. No, a Jesucristo, Él se lo quiso justificar. ¿El qué? Esto, a este pendejo que está aquí, La justicia, la ley. que es injusta. Y Él lo sabe. Él lo sabe. Y sabe cuál es el problema. Ajá, ¿sabe quién causa el problema? Ese pendejo que usted ve aquí. Él sabe que Él mismo es injusto. Porque Él sabe que los que están arriba tienen mucho menos Probabilidad. probabilidad de que quebranten la ley que los que están abajo. Él sabe eso. ¿Por qué Él, sabiendo eso, no es más severo Con los que están arriba? con los que están aquí abajo? Sabiendo que los que están abajo están más propensos a romperla que los que están arriba. Los de arriba están tirados para atrás, diciéndole a la gente que no quebrante la ley. Entonces, si los que están arriba la quebrantan, este pendejo, que es la justicia, tiene que ser más severo con los que están aquí arriba. Exacto. O sea, más rudo. Pero no se puede así, porque es un maldito sistema. Entonces, por eso le estoy diciendo que Él sabe que es injusto. Por eso en la Biblia hay un pasaje que Jesucristo a ese pendejo le quitó la venda, lo puso a ver. A la justicia. ¿Dónde dice eso? En el Evangelio de Juan. ¿Ustedes se acuerdan? El ciego. El ciego de nacimiento. Está representando a ese pendejo. Exactamente, está representando la justicia terrenal. Entonces, cuando ya tú ves de lo que te está hablando a ti la Biblia, tú vas a decir, diablo, pero a mí nunca, no son personas que están hablando aquí. Cuando tú lo ves de esa manera. No, porque la gente se ponga a pensar que
un ser humano, quitándole la venda, como lo tienen así mismo, la justicia, quitándole... ¿Cómo se la acabamos de quitar ahora mismo? Exacto, quitándole la venda a la justicia y la justicia diga, ahora veo. Ahora veo. Y estaba equivocado. La justicia, que tú no encuentras fallo aquí, a la justicia terrenal. A la justicia que robó está castigado, que al que violó está castigado, que al que mató está castigado. Tú sabes, carnalmente hablando, tú no encuentras ninguna falla. Sí, que tienes esto aquí. De que... La balanza. Ajá. Igualdad para todo. Y la vara de aquel lado para el castigo. Aquí para ser justo pero es mentira. No está siendo justo nada. Ya le expliqué. Lo de abajo él sabe que está más propenso a romper a romper la ley que lo de arriba. Exacto. Y al revés. A lo de arriba, ese pendejo, él le pasa la toallita ahí. Tranquilo. Y a lo de abajo la azota. Exacto. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué la justicia tiene que ser así? La justicia sabe que el problema aquí es él. El sistema. ¿Por qué él no lo castiga? O sea, exacto, no hablen porque es un hijo. Exacto. Porque el sistema lo trajo. El sistema trajo la muerte, como te decía Pablo. Y por el pecado, la muerte es la justicia para todos aquellos que infringen lo que está dentro de este sistema. Entonces está la justicia aquí que va a castigar a todo aquello que le infringe. Va a castigar por igualdad. Exacto, lo que te dije a ti los otros días es de que a nosotros, señores, se nos quitó eso de nosotros pensar en nuestro prójimo. Ese sentimiento lo tiene este pendejo que piensa en... Por eso todo lo que usted ve aquí, él pensando en tu, porque te conoce. Exacto. Porque sabe que tú eres egoísta. Exacto. Entonces él te dice a ti, no hagas esto. Porque sabe que tú estás pensando para ti, tú no estás pensando para el otro. Exacto. Pero hay gente que se confunde. Que estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo. Te lo estamos desglosando para que comprenda. Sí. No, pero que a él lo dice Macaramo ahora mismo. Exactamente, no estamos de acuerdo. A él le estamos diciendo que un pendejo ese. Exactamente. ¿Y estamos de acuerdo con él? ¿En serio? Porque hay mucha gente por aquí que tú sabes que se entran, escuchan lo que da la gana y quieren hablar lo que da la gana. Ey, y no es de que no, a ustedes parece que les pasó algo y no me pasó nada con nada con la justicia. No, porque eso es lo que está a ti el libro. No, porque hay personas, ¿cómo te digo, mano? Ya, como que si nosotros estamos hablando en contra de esto, fue porque no nos fue justo en algún caso familiar o cualquier mierdita. Pero tú sabes que la gente, cuando él no le cumple sus peticiones, que se sienten insatisfechos o sin esperanza. Exacto. Acuden a la justicia divina. Oigan a que la gente acude. De segunda opción. De segunda opción. Cuando él no le resuelve. Exacto. Cuando se sienten insatisfechos. Exacto. Con la justicia. Tú tienes que tomar tu responsabilidad. Exacto. Que se te fue quitada. Es que pensar por ese pendejo. Tú tienes que pensar, tener la mente de Cristo aquieto. Tú tienes que tener esto. ¿Y cómo es la mente de Cristo? Tú pensar en tu prójimo primero antes que tú. Y eso en este mundo es demasiado difícil. Te lo digo honestamente. Ten esa mente. Con estos libros aquí, hermano. Sí. Esa mente. Ponte tú que la mitad de la población del mundo tenga esa mente. Que piense en el otro primero, antes que uno piense en el otro primero. ¿Tú crees que tú vas a hacer lo malo? La mente carnal no es así. Cuando ellos llamaban esto como lo espiritual, en eso utilizaban esos términos. No como lo tienen hoy en día. Ellos espiritual no es eso. Esta gente no entiende lo que ellos están diciendo. Entonces, la mente de él, le estamos dando una pincelada, es tú pensar
por tu prójimo. Así como piensa la ley, venga, dame mi responsabilidad, que es mía. Exacto. Si yo voy a pensar por mi prójimo, si yo voy a hacer algo así, coño, yo no puedo hacer tal cosa, o yo tengo que pensar en mi prójimo. Todavía que hay stop sign. Y luz roja. Él diciéndote a ti que piense en tu prójimo, y si tú te la corres, entonces él te castiga. Él te dice a ti, no mate. Y tenemos más de 100.000 años. Tenemos más de 100.000 años aquí. Y eso no ha perfeccionado nada aquí. Todavía se sigue robando, se sigue matando, se sigue, la gente, la persona, Exacto. sigue siendo egoísta. Se siguen amando a sí mismos. Y etcétera, mi gente. Tú sabes Todo que, eso. que es muy importante, muy interesante cuando ya tú logras entender que Jesús aquí venía aquí enseñándole al ser humano a tener esa conexión que se nos fue rota desde el principio, desde cuando introdujeron el pecado. Entonces, cuando introducen ese pecado, la mente de nosotros se contaminó. Ya estamos pensando ya para nosotros mismos, y todo lo que nosotros creemos y entendemos que está correcto es como una falsedad. Como le expliqué a la persona del amor, que Jesús venía aquí enseñando al ser humano a cómo amarnos. No es el amor que nosotros tenemos, porque ya se lo dije, que es un amor egoísta, un amor que se envanece, un amor que siente odio, un amor que se irrita, un amor que busca lo suyo. Es un sentimiento. Exacto. Entonces, ya cuando Jesús viene a enseñarte a ti a amar, o sea que ese amor que tú tienes como verdad o como verdadero, no es el amor que es verdadero, que tú comprendes. No he sufrido. Exacto, no es sufrido. Es lo que te estoy diciendo a ti desde antes de empezar a hacer este video, de que el sentimiento. Exacto. Entonces, nosotros cuando ya... La gente perdió eso, Eso fue lo que desde que introdujeron este sistema. Ese sentimiento de tú, hoy en día nos dicen a nosotros que tú tienes que ponerte los zapatos de los demás. Pero es muy raro una gente así que tiene ese sentimiento de que te duela a ti, como que tú te veas ahí y tú lo sientas de verdad. Todo eso como que se deshizo. Sí. Eso se deshizo. Y por eso nosotros vemos hoy en día la justicia aquí. Por eso Pero eso se perdió. Exacto. Yo lo llamo un sentimiento. Por eso es que usted ve a los líderes mundiales que quieren hablar desde el punto de vista de la pobreza. ¿Qué es pobreza, hermano? Tú nunca has sido pobre. Tú nunca has estado necesitado. Tú nunca te has acostado sin comer, o ha pasado un día entero real, o un día entero así real, que tú no tienes para comer. Tú no sabes ese sentimiento, tú no lo sabes. O sea, no engañan a la gente y la gente se deja engañar. No lo tiene ese sentimiento. Ese sentimiento que yo estoy diciendo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que se le muere la mamá a un tipo que tú no conoces, a que se te muera tu mamá a ti. Tú no tienes ese sentimiento que te estoy hablando de que, diablo, yo siento lo mismo que fulano. Está pasando por tal situación y yo me siento como que si yo soy él. Ese sentimiento, eso se fue. Y yo creo que esa es la mente de Cristo, que tú vas a pensar así, porque tú no quieres hacerle daño a alguien más. Tú no vas a querer hacer eso, porque es como que tú te lo estás haciendo tú mismo. Pero todo eso se corrompió. Y nosotros estamos aquí en este mundo como sálvese quien pueda.
Estos son temas. Siempre es que la gente siempre va a estar buscando alguna alternativa. Alguna alternativa siempre la gente va a buscar. Porque saben que esto está jodido aquí. La gente va a buscar una alternativa. Bueno, si no soy yo que hago la cosa, nadie la va a hacer por mí. Esa es la alternativa que piensan mucho. Y esa es la alternativa que el sistema quiere que tú pienses. Que tú pienses en ti primero. Como le estamos explicando, que tú pienses en ti, que tú te ames tú primero. No que tú pienses en los demás primero. Jesús enseñó que tú tienes que pensar en tú primero. Lo demás. Exacto, en los demás primero. Perdón, mi gente, en los demás primero, antes que ti mismo. Porque tú pensar en ti mismo, así te lo enseñó el sistema, así te lo enseñó la carne. Tú sabes que... Entonces, ya en Corintios, 1 Corintios, 16, ahí Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios. 1 Corintios 2:16 dice a ti ahí, nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea que va a pensar diferente como piensa una persona promedio O el mundo entero. O el mundo entero piensa. Ya cuando tú tienes esa mente, ya tu mente va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que antes como tú pensabas para ti primero. Pero ahora tú tienes la mente de Cristo como Cristo lo enseñó, como Jesús lo enseñó. Entonces tú tienes que pensar en tu prójimo. Y Él enseñó quién es tu prójimo. Un ser humano como tú. Piensa en él primero. No piensa en ti. Porque así es que tú estabas pensando antes de que Jesús. Y ahora pensamos a sí mismo, mi gente, en nosotros mismos. Y que nosotros tenemos que amarnos nosotros mismos. Porque si nosotros no nos vamos nosotros mismos, entonces ¿quién lo hará? Así tú piensas. Una mente de aquí, una mente carnal, una mente que es egoísta, una mente que es vanagloriosa, una mente que está corrompida. Eso es lo que Jesús viene aquí enseñando, que tú pienses en tu prójimo primero. Tú pienses en tu prójimo primero antes que tú. Yo creo que el verso dice, ama a tu prójimo como a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Ya en el Nuevo Testamento, Barea, mi gente, no te dice a ti, amate a ti tú mismo. Amate tú y después ama a tu prójimo. Y después ama a los demás. No, ama a tu prójimo primero. Piensa en tu prójimo primero. Todo lo contrario a lo que nosotros entendemos como verdad y que es verdadero. Aquí Jesús venía hablando, era como lo contrario a lo que nosotros tenemos como verdad. Todas las cosas que nosotros tenemos por verdad. Jesús venía aquí enseñando diferente porque no era el mensaje, no era de este sistema, no era de este mundo. Nosotros pensamos y actuamos según como el sistema actúa. Según la corriente del Exacto, tú vas a pensar y actuar, tú vas a actuar según tu pensamiento. Así como tú, una gente que se comporta, así tiene los pensamientos, así mismo piensa. Hola, sí, que los pensamientos es lo que... Es que va a definir tu comportamiento, mi gente. Exacto, si tú tienes la mente, ¿tú te acuerdas que dijiste al principio que lo que es el evangelio y eso no es, hoy en día el evangelio es un negocio, ok, pero realmente el evangelio no es un estilo de vida, ok, ni tampoco algo cultural. No es eso, ok, es un tipo de mente. Y si tú tienes tu mente diferente, tú vas a actuar diferente. Porque tú actúas según lo que tú piensas. Exacto. Tú eres tus pensamientos. Exacto. ¿Ok? Entonces, el cristiano, vamos a decirlo en un término para que la gente lo entienda. Un cristiano real tiene que conocerse por cómo actúa. Su comportamiento. Su comportamiento. Exacto. Su mente. Exacto. No por vestimenta. Exacto. Exacto, es así. No por la vestimenta, sino por su comportamiento. Porque pueden tener una buena vestimenta y su mente corrompida. Exacto. Aquí. Corrompida.
En la carne. En la carne. Exacto. Pensando en esta. En la carne. Se nota. Y le estamos trayendo este video que quizá hay mucha gente que tiene la mente de Cristo. Hay mucha gente así. Sí, sí, claro, sí. Hay muchas personas así. Sí, que no es necesariamente pero tú sabes que estas cosas uno tiene que ir diciéndola. Hasta ateos que tienen la mente de Cristo. Sí, uno tiene que ir diciéndole a la gente para ir dejando esa responsabilidad que se le entregamos a la justicia, nosotros, a la justicia terrenal. Esa responsabilidad que nosotros tenemos aquí, que nosotros nacemos con una responsabilidad y que nosotros como seres humanos aquí nos lo han quitado y se lo han entregado a la justicia para que la justicia se encargue de esa responsabilidad que nosotros hemos tenido y que nos lo han quitado desde el principio. Mi gente. ¿Será por eso que dicen que el reino de los cielos tiene que ser arrebatado de este Sí. y de este mundo? Porque todas las naciones tienen su esperanza aquí. Él representa, ese Moisés. Él. Sin temor a equivocarme. Él representa todo eso. En una Jesucristo se lo dijo así a ellos: ustedes tienen su esperanza en Moisés. ¿Dónde dice eso? En el Evangelio de Juan. Tú lo lees. No lo leas. Si tú estás cansado de leer ya, tú lo estudias. El Evangelio de Juan, él dice que las naciones tienen su esperanza en Moisés. Y ahí lo vemos todavía ellos. Sí. Tú no puedes, tú quieres refutarlo, tú lo puedes hacer. Pero con prueba. Nosotros estamos diciendo a ti que aquí todas las naciones tienen su esperanza aquí. Exacto. Bukele tuvo su esperanza aquí. Exacto. Bukele. Todos la tienen ahí, papá. Todos. Y una vez nosotros le dijimos a la gente que el ser humano no está preparado para esta mente. Sí. Yo te dije a ti que esto, dije en un video aquí, que eso es un nivel de educación Exacto. que la escuela aquí no la dan ni las universidades. Ok. Que hay personas aquí que son analfabetas, que son más educadas, que se acercan más a esta mente. Sí. Que un pervertido de esto, de la ley, que están allá arriba. Para que usted vea cómo es la cosa. Ok. Nosotros aquí le hemos dicho tantas cosas a ustedes, que yo sé que muchos de ustedes han entendido muchas cosas. Han entendido y este tema también lo han podido comprender un poquito más. Porque lo quisimos hacer y explicarlo lo más llano y sencillo posible para que las personas puedan comprender y entender de qué se trata todo esto, que no se trata de una religión. La religión es parte de este mundo, mi gente, no se trata de eso. Se trata de cómo regir las naciones, y si lo explicamos, naciones, reyes y leyes, y que Jehová es el sistema, que es la ley, que te dijo a ti que tienes que trabajar aquí. Dijo también que tienes que pagar impuestos aquí, pagarle impuestos. Todas las naciones. Esa es la palabra de Jehová. Que todo el mundo. Y si no lo hace, Exacto. tú lo verás el cara a cara. Exacto. Entonces ahí Jehová te dice a ti que todo el mundo tiene que pagar impuestos. Que todo el mundo tiene que trabajar aquí. Que existe la pobreza y la riqueza. Él lo hizo. Esa es la palabra de Él. Ahí tú vas a notar si en verdad ese es su poder. Él le dijo al país de México que tienen que trabajar los que viven en México. Y dime tú si en México no trabajan. O en Venezuela. O en Colombia, República Dominicana, en Puerto Rico. En Cuba. Esa es la palabra de Él.
Él dijo que tienen que trabajar aquí. Y en Argentina trabajan bastante. En Estados Unidos también. No, aquí se trabaja más que en todos lados. ¿Entiende lo que le estamos diciendo? No le estamos hablando a ti de un personaje que es religioso. Religiosamente hablando no tiene ningún tipo de poder. Sistemáticamente sí. Sistemáticamente te digo a ti que él te dijo a ti que tienes que trabajar aquí y pagar impuestos aquí. Y que hay pobre y rico. ¿Y quién fue que tú crees que hizo eso? Tú, yo. El sistema fue que dijo eso y demandó. También demandó que tiene que haber riqueza y pobreza. Y también demanda que haya guerra y también que haya paz. Si tú ves guerra, entonces va a traer la paz. Si tú ves el mal, también va a traer el bien. Si tú tienes el amor que tú sientes, también ese amor trae odio. Y ese amor que tú tienes dentro de ti también tiene odio, porque el amor trae odio. Y viceversa. Y el odio trae el amor. Por eso le expliqué que Jesús vino aquí a enseñarte a ti cómo amar. Porque ese amor que tú tienes dentro de ti es un amor carnal, maldito, egoísta. Carnal. Exacto. Entonces, ese amor que él te vino a ti enseñando no es nada de lo que tú crees que es amor. Que tienes que pensar en el otro primero, no en ti. En este mundo. Y fue perseguido, fue burlado, fue vituperado por la gente que tenía la mente carnalmente y no lo entendía por lo que el mensaje que vine aquí trayendo, mi gente. Vino trayendo fue el mensaje, como se lo dijo a Pilato. Yo vine a dar testimonio a la verdad. ¿Cuál verdad es esa? Que tú tienes que tener la mente de Cristo. Simultáneamente todo el mundo. Tú sabes que una gente a nosotros ya para acabar con lo que nos escribió una persona que dice que explicamos que en el video pasado que Jesús vino quebrantando las leyes y le estamos explicando qué es lo que es la ley. Entonces la persona está pensando, una persona que piensa, o no sé si es un contrario, él dice y alega que él entiende que Jesús vino en contra de la ley y la ley es la pobreza, pero si lo vemos de la manera como él la persona lo entiende, dice que pero Jesús vino, porque lo está entendiendo tal cual como está escrito, pero Jesús vino y no ha quitado ni pobreza, ni guerra, ni la paz, ni la guerra, ni la hambre, ni todo eso. Entonces, al tú entenderla de esa manera, tú estás pensando que es un personaje que vino. Exacto, no. Y si de esa manera, supongámoslo de esa manera, esto se tiene que practicar. Exactamente, entonces, no se está hablando de que vino y quitó, porque la Biblia no te habla a ti, el libro no te dice a ti, amigo, tú que me estás escuchando, yo sé que tú estás escuchando, la Biblia no te dice a ti, el cordero que quitó. Porque si fuese eso así, la Biblia es bien específica. La Biblia es bien específica cuando está diciendo algo. No habla de que quitó o que va a quitar. Dice a ti que quita. Refiriéndose a la historia que se te narra a ti, hablando a ti de la historia literaria acerca de Jesús. Que cuando venga el evangelio o cuando venga esa mente, va a quitar, te dice a ti la Biblia. No en el personaje de que vino y que no de esa manera, porque nosotros entendemos eso y lo pensamos también. No es de esa manera de que vino, pero todavía existe la guerra y todavía no de esa manera. Es que cuando se comience a practicar la Biblia, te habla a ti del cuento o de la historia literaria de Jesús, que cuando venga va a hacer lo que está escrito en el libro. Va a estar en contra de los impuestos, va a estar en contra de la guerra, va a estar en contra de la paz. Todo eso lo va a quitar. Hablándote a ti del cuento, de la historia. Yo te estaba diciendo a ti los otros días que lo de Jesús, él y yo hablando por teléfono los otros días, yo te dije a ti, lo de Jesús se ha quedado en teoría. Exacto. Lo que él venía hablando aquí, a ellos, a los que controlan este mundo,
a los que tienen el control de nuestras naciones, él venía hablándole a ellos. La teoría y la práctica. La teoría y la práctica es esto. La trajo Moisés. Moisés. Exactamente. Pero cuando tú estás explicando. Entonces, Jesucristo vino y trajo aquí. O sea, hace que lo que él trajo, lo que él explicaba, se quedó en teoría. Exacto. Vino enseñando los dos, pero se quedó en nada más en teoría. Lo que te estoy diciendo es exacto. ¿Por qué el chamaco que escribió? Él dijo, pero Jesucristo vino y todavía aquí Hay guerra, hay hambre, como... exacto. O sea, pero lo que pasa es, ponte tú que no se ha practicado. Pues yo te puedo a ti que la nación de él no han practicado eso. Lo que él venía aquí enseñando. No han practicado. No, por eso no se va. Ellos están bajo la ley y todo. Exacto. Entonces, por eso te estoy diciendo yo a ti que lo de él, si lo ponemos en el término, vamos a decir científico, lo de Jesucristo solamente se quedó en Una teoría. es una teoría muy bonita. Quizás le decían, hey, Jesús, está bonito, está bonita esa. Eso que tú estás enseñando. Oh, en teoría, está muy bonito, eso está precioso. Pero ¿y en la práctica? No, en la práctica no, ¿por qué no? Porque rompo lo establecido. Exacto. Entonces ahí tú te vas a encontrar que esa teoría que él hablaba, quitaba los impuestos. Exacto. Lo quitaba. La guerra, la paz, todas esas cosas, la hambre. Ajá, y todo eso. Exacto. La pobreza y la riqueza, todo eso es quitado. Pues, y usted está hablando de un comunismo, no estamos hablando de un comunismo. Te dijimos a ti al principio que en Cuba hay rico y pobre. Papá, eso embute. El pueblo. Pero nosotros un grupito, sí, nosotros somos ricos millonarios y andamos en carros de lujo. Y comemos lo que a nosotros nos apetece en nuestra casa. Y al pueblo, hoy te toca a ti comerte un pollito, Sí, con arroz. Y yo no, yo me voy a comer un filete me voy a comer yo cuando llegue a mi casa. Entonces, hay rico y pobre en Cuba, porque si hubiesen sido todos pobres, hasta ellos mismos pobres. Y yo te apuesto a ti que ellos mismos tiran sobre el cuello. Sí. Decir, no, no podemos así. Que se joda este sistema. Que luego yo voy a andar defendiendo el sistema. Pero tú lo defiendes porque tú estás bien. Exacto. Tú estás cómodo. Y va a defender eso, esa comodidad, a capa y a espada. Aquí se lo venimos diciendo desde el principio de este video. El egoísmo. El egoísmo de yo. De tener yo. Exacto. Y más si es político. Papá. Entonces, lo de Jesucristo se quedó en teoría. Nunca se practicó. Y si lo practicaron, esas personas se murieron. En la actualidad. No, pues es hora entonces de hablarle a la gente lo que Jesús enseñó. Sí. Lo que enseñó para que este mundo cambie. Exacto. Y por eso que nosotros estamos tratando de aquí de decirle a la gente. Lo que cambia este mundo. La mente de él. Exacto, lo que cambia este mundo. Lo que cambia este mundo, mi gente. Póngase usted a pensar el mundo entero pensando en su prójimo. ¿Cómo sería el mundo? Así, ¿qué resultado nosotros vamos a tener? De nosotros mismos de coger nuestra responsabilidad, arrebatársela a lo que se llama justicia de aquí y mandar la justicia para el carajo. Empantalonarse uno aquí. Total, la justicia es injusta. Y no tienes que esperar, tú no tienes que esperar que llegue a tu casa para que te dé una paga que tú te sientes inconforme y de ahí que tú pegas el grito al cielo y buscas justicia divina. No esperes eso. Tú tienes que saberlo ya, que es injusta. Y ellos lo saben, y él lo sabe y todos ellos lo saben. El abogado sabe que es injusta. El juez también es el primerito. Todos ellos lo saben. Entonces, es muy difícil tener la mente de Cristo aquí en este mundo. Y mientras más tú te relacionas con el mundo, más te aleja. Exacto.
más te relacionas con el mundo, más te alejas de ahí. Si eres una persona que tiene muchos intereses en este mundo, yo dudo que tú vas. Por eso que hay un ejemplo así, que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja. ajá, que un rico al reino de los cielos. Los ricos tienen intereses aquí, hermano. La pobreza y la riqueza es lo mismo, yo lo veo igual. Es lo mismo, exacto. Ninguno piensa para el otro. El rico piensa en su beneficio, Y sus intereses. en sus intereses que pone por ahí, su dinero, Sus inversiones. exacto, sus inversiones, que pone su dinero a correr para que crezca, y el pobre lo que está pensando es en sobrevivir Exacto. y no está pensando en la otra, En el otro. en la otra persona. ¿Y quién se beneficia de eso? El sistema. Es como el video que te mandé yo a ti, Sí. de Bukele. Supuestamente alegadamente lo que él dice, antes de arreglar El Salvador. Hubieron como, eran economistas, lo que se le acercaron, que él habló con varios economistas, economistas de ese país, y le dicen, mira, si tú piensas que quitar toda esa gente, esos delincuentes, y meterlos todos presos, eso no va a afectar a nosotros, hermano. A la economía. Claro, eso no hace un hoyo a la economía. Vamos a trabajar al paso a ellos, al pasito, para ir equilibrando las cosas. Es un economista, está hablando según él. Y le digo, oh sí, ¿y qué más? ¿Y qué más? Sí, porque si un delincuente está trabajando ilícitamente, ese dinero que él gana, él lo va a gastar con la economía. El Sí. sistema, por eso le decimos a ustedes que es lo mismo. Papá, para el sistema es lo mismo. Tú que te mate el lomo trabajando legalmente, que uno que haga algo ilícito, para el sistema es lo mismo. Sí, para Jehová es lo mismo. Lo mismo, el mismo dinero. Entonces, eso está hablando el economista con él. Esos tipos que atracan y violan y hacen de todo, y venden droga y hacen de lo que sea, y hacen sicariato, ese dinero ellos lo gastan. Lo gastan legal. Lo gastan legal. Legalmente, exacto. Sí, porque el dinero se gana ilícitamente, pero o legal, pero se gasta legal. Exacto. Ahí sí no hay. No hay penalidad. Aunque han tratado de que, tú sabes que hay gente que trabajan para lavar dinero. Aunque ellos traten de descubrirlo, ellos saben que ese dinero como que se va a gastar y es beneficioso Exacto. para el sistema. Exacto. Y supuestamente él no cayó en ese tema, se lo pusieron de toda la manera. Que al paso, que aquí, como que eso va a funcionar para la economía, no va a causar un estrago. Él no escuchó eso. Él dijo, no, tanto preso. Y así, entonces, este sistema es así, mi gente. ¿Okay? Le estamos replanteando todo eso y todos esos ejemplos para que usted sepa dónde usted vive. ¿Okay? Por eso Jesucristo le llamó el diablo, Jesucristo le llamó a este sistema. Exacto. Jesucristo le llamó así. Y realmente es así. ¿Qué más le podemos decir? Sí. Mi gente, esperemos que hayan entendido eso. Yo espero en Dios de que sí. O sea, que cómo tener la mente de Cristo. Bueno, pensar en el como le explicamos, como enseñó, en tu prójimo primero, antes que tú mismo. Porque ya cuando se introdujo el pecado, la mente de nosotros se corrompió y comenzamos a pensar para nosotros mismos y amarnos para nosotros mismos. Entonces viene Jesús enseñando que no es así, que tú tienes que amar primero al otro primero que tú mismo, como estaba en el principio, antes de introducir el pecado. Sí, porque recuerda que el pecado se introdujo, se te quitó eso. Exacto. Y nos lo pusieron en piedra. Ahí. Entonces, hora ya de que nosotros
empecemos a pensar por el prójimo primero. Es hora. Y es ilícito aquí. Exacto. Hacer eso. Hacer eso. Exacto. Nosotros lo hablamos por aquí. Pero cuando hay una masa grande, Haciéndolo, practicando. claro, ellos siente la diferencia. Sí, porque yo te dije a ti hace mucho que a ellos, los de arriba, el golpe le avisa. Sí. Ellos están tranquilos así, quitado de bulla. Y el golpe le avisa. Cuando ellos sienten el pum, dicen, espérate, aquí está pasando algo. Exacto. Sí, así. No es que ellos andan buscando así. No, a ellos el golpe le avisa. Exacto. Y cuando le avisa, son como una enfermedad. Entonces tratan ya de tratar de raerlo. Ajá, eso como la enfermedad a la persona. Exacto. Enfermedades como terminales, esa cosa que como... Un cáncer, que tú no Exacto. estás pendiente de esa vaina. Exacto. Y de momento a otro, ¡pa! Te da y ya tú estás buscando... Una manera para quitar esa parte cancerígena. Hacer mito a ellos. Exacto. Mi gente, gracias por su tiempo. No, que vayan, que como te estoy diciendo, este video, este tema le va a ayudar a entender el próximo en vivo que vayamos a explicar, porque este tema aquí le está abriendo ya una puerta para que usted comprenda y entienda cómo tener la mente, que tú tienes que pensar primero en tu prójimo, antes que tú mismo. Y que la responsabilidad a nosotros se nos fue quitada. Por eso es que está aquí la justicia, aquí, tomando esa responsabilidad que nosotros tenemos aquí como seres humanos, que no se nos fue quitado desde el principio, cuando introdujeron el sistema. Entonces vino la muerte, que la muerte viene siendo la justicia, la que castiga todo aquello que infringe. Entonces nosotros al no decirnos nada, que venimos con esa responsabilidad desde que tú naces aquí, tú vienes con tu responsabilidad, cada persona aquí, con una sola responsabilidad. Sí. Y Jesús vino enseñando que tú tienes que pensar en el otro primero, para tener la mente de Él, la mente de Cristo. Y así simultáneamente, todos juntos, mi gente, vamos a hacer la diferencia. No 3 gaticos, no 5 de ustedes o 10 regados en diferentes países. Ajá. Y que es por eso que le estamos diciendo que esta cosa hay que hablarlo. Jesús siempre se lo dijo: vayan y prediquen el evangelio. Que eso no es un estilo de vida, no es una forma de vestirte, no es una forma de hablar. Por eso el evangelio no te habla a ti de la vestimenta de él. Exacto, no te hablan a ti el evangelio. O sea, hacen énfasis. La vestimenta de Jesús. ¿Usted ha leído eso? De que cómo Jesús estaba vestido. No, era el mensaje, lo que Jesús hablaba. Que lo que él hablaba, cambia esto. Y lo que él hablaba es el evangelio que él hablaba. Sí. Mi gente, que eso es lo que cambia la mentalidad del ser humano aquí. Que eso fue lo que vino, fue a conectarnos desde el principio, antes de que se nos fue quitado nuestra responsabilidad aquí. Exacto. Entonces, como dije más temprano, esto es principio de lo que se llama el evangelio. O sea, el conocimiento que él hablaba aquí. Que estos líderes deberán de estar explicando eso, sí. Pero como yo le dije a ustedes, el evangelio se volvió un negocio. Un negocio, exacto. Y es triste este caso. Es un negocio, lamentablemente. Aunque ellos traten de justificarlo con que tienen que pagar renta. Si tienen que pagar renta o cualquier otra cosa, entonces quítate. Dile al Señor que te quite, que no te puso Él. Exacto. Yo estoy esperando que, como hay gente que dicen que Dios me habló, que Dios diga que me hable a mí. Yo estoy esperando eso, Oye, con todo así esperando, con mucha ansia.
Sí, tú me hablaste. Háblale a la gente primero. A mí no me diga nada, yo no sé nada. Dejen de que otra gente lo manipule, diga que Dios me habló a mí y yo soy un elegido y que Dios me reveló su palabra, que eso es mentira. Yo estoy esperando que Dios venga con esa misma conmigo. Si es así. Y Él lo sabe. Voy a decir, mire socio, hay millones de gente allá. Tú tienes que hablarle a ellos primero hoy. ¿Cómo tú lo haces? Yo no sé, eso no me interesa. Para que se le acabe el relajo. Sí. Porque el relajo se tiene que terminarse. Pero la gente, a veces yo digo, coño, a la gente está bueno que les pase. Que lo engañen. Así. No pasa que la gente, como te estoy diciendo, la gente no sabe que nació con una responsabilidad. No saber, la gente no sabe, anda así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay que decírselo. Su responsabilidad. Hermano, tú naciste con una responsabilidad aquí inmensa. Que el sistema te lo quitó. Que tú no sabes. Jesús vino para acá para enseñarte tu responsabilidad. Enseñarte a amar. Todas esas cosas, mi gente. No es como nosotros lo entendemos o lo tenemos como entendido. El personaje no es un personaje. Yo cojo en serio, men, ¿oíste? Sí. Y vale, porque yo estoy cansado ya del engaño que le hacen a la gente. Y tú lo ves a ellos en serio, hablando en los micrófonos. Sí. Y saben que están hablando mentira, mano. Que no le hablan a la gente. Primeramente, ¿quién fue Jesús? Primeramente. Para empezar quitando la ignorancia. Para empezando quitando la ignorancia, ¿quién fue Jesús? Y siempre se lo hemos dicho, que Jesús no fue un tipo. No hay prueba de eso. O sea, no existió literal. Hey. Y la gente sigue. Pero la Biblia me habla a mí, sí, la Biblia te habla a ti la historia literaria. Pero no existió tal y cual como tú lo entiendes, amigo. Sí, muchos de esa gente salen de discoteca. Y eso es lo que más que saben. Exacto. Entonces, emborrachate eso, entender eso. Después, tú sabes que entender eso me costó mucho, ¿vale? Entender eso, que Jesús no existió. Como el mundo lo enseñó, como el mundo lo ha enseñado, como el diablo lo enseñó, como el sistema lo dijo. Y la gente lo cree. ¿Y quién le saca eso de la mente a la gente? Yo creo que con esto la gente... ¿Quién le saca de eso a la mente? Tiene que saber eso. La gente tiene que saber eso. De que la gente tiene que entender de que se te está hablando a ti de una historia literaria que no es tal y cual. Entonces son muchas cosas que la persona tiene que saber. A veces yo me pongo a pensar que si nosotros ya le hemos dicho todo a la gente. Y pienso que no, que todavía no. Faltan muchas cosas que la gente tiene que saber. Claro que faltan muchas cosas. A veces me pongo a pensar eso, que si ya le hemos dicho todo a la gente, no. Todavía no. Faltan muchas cosas, mi gente. Por eso venimos por aquí, año tras año, firme, hablando de un solo tema. No vamos a dedicar a hablarle a ustedes de un tema y después venir mañana hablando de otra cosa. Y que yo le voy a decir lo que yo entendí. Eso es que es una sola cosa, que tú no entiendes la Biblia. Si tú estás divariando y no sabes a dónde, es como un barco que está así a la deriva, así, no sabe para dónde va. Nosotros tenemos aquí dirección, porque conocimos a Jehová por su nombre y supimos quién fue Jesús. Mi gente, asegurado se lo decimos. Por eso vinimos por aquí explicándole a la gente para que la gente pueda entender y pueda comprender de qué se trata esa Biblia y lo que estos líderes han hecho aquí con nosotros, que han vuelto el mensaje de Jesús un negocio para ellos y sus familiares y su linaje.
Sí. Para ellos y su familia. Estar bien ellos y su familia. Sí. Bueno. Nada, mi gente, vamos a hablar hasta aquí. Gracias a todos los que están en el en vivo. Hay mucha gente en el en vivo. Sí, gracias por su tiempo, señores. Esperemos que... Yo sé que muchas personas van a entender eso. Sí. Van a entender eso. El por qué existe aquí la justicia, como se lo explicamos en este video, y lo difícil que es tener la mente de Cristo, como dice la Biblia. Es muy difícil tener eso. Entonces, como te dije a ti ahorita, eso es, para no decir imposible, eso es casi imposible. Pero es necesario, Pero es necesario. Es necesario tener esa mente, mi gente, para que el mundo cambie. Para que el mundo cambie, mi gente. Es necesario. Exacto. De otra manera no hago un cambio aquí, mi gente. Ven, tenemos más de 100.000 años. Exacto. De otra forma no va a haber un cambio aquí, porque ya tenemos, como tú dices, más de 100.000 años con la justicia. Y la justicia de aquí no ha hecho ni un culo. Se sigue robando y se sigue matando. Y todavía la gente no... Y todavía nosotros no nos hemos dado cuenta de que la ley no ha hecho nada aquí. Sí. Ponte tú que la ley está ahí para castigarte a ti, para que tú pienses en tu prójimo, y la gente no escarmienta. Exacto. Y todavía que el sistema está ahí, que no ha corrompido la mente. Por eso mismo es. Y hasta que nosotros no lleguemos a comprender eso, de tener esa mente y de dejar de que comportarnos como nosotros nos comportamos en este sistema, en este mundo, siempre va a estar así igual. Sí. Con la mente corrompida. Exacto. Pensando en nosotros mismos, amándonos a nosotros mismos, queriéndonos nosotros mismos y amándonos a quien nos ama y odiando a quien nos odia y aborreciendo a los que nos aborrecen. Así lo enseñó el sistema, así lo enseñó Jehová. Sí. Bueno, señores, nada, vamos a hablar hasta aquí y esperemos que se encuentren bien allá en sus hogares y esperemos realmente que nosotros hayamos explicado eso bien, De la mejor manera. de la mejor manera que nosotros pudimos, y que ustedes lo hayan entendido. ¿Ok? Si quizá usted necesita verlo quizá más de 2 veces y tiene el tiempo, usted lo hace para que lo pueda entender, ¿ok? Y se lo puede explicar a alguien más y así, porque no hay otra manera. Esa es la única manera de uno aquí avanzar, ¿ok? Y todo eso. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Señores, manténganse en el bien. Tenemos que empezar a pensar en nuestro prójimo primero. Y decírselo y hablarlo. Entonces Exacto. tiene que hablar, mi gente, de boca en boca. Y exacto, yo creo que tenemos que tener ese sentimiento. Ese sentimiento yo lo llamo así, de ese sentimiento con su prójimo, con la demás persona. Vamos a dejarlo hasta aquí, que pasen buena noche y nos vemos en el siguiente en vivo, ¿ok? Gracias por su tiempo, mi gente.